Transilvania, siglo XV. Una tierra de sombras, castillos y guerras. En este mundo de intrigas y traiciones, un nombre resuena todavía hoy con especial intensidad. Vlad Tepes, el Empalador. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Un héroe que defendió a su pueblo de los otomanos? ¿O un monstruo cuya sed de sangre inspiró la leyenda de Drácula? ¿O ambas cosas? Hoy gana la historia, porque descubrirás la verdadera historia de Vlad Dracula, el príncipe más sanguinario de todos los tiempos. A mediados del siglo XV, Europa y el mundo islámico estaban en constante conflicto. El Imperio Otomano, bajo el sultán Murad II y luego Mehmed II, avanzaba con fuerza por los Balcanes. El Sacro Imperio Romano-Germánico, debilitado y fragmentado, intentaba mantener sus fronteras a salvo. En medio de esta lucha se encontraba Valaquia, una pequeña pero estratégica región en lo que hoy es Rumanía. Valaquia era un campo de batalla entre cristianos y otomanos. Sus príncipes debían equilibrar alianzas con Hungría y el Imperio Otomano para sobrevivir. En este escenario nace Vlad III, conocido como Draculea, hijo de Vlad II Drácul, quien pertenecía a la Orden del Dragón, una orden cristiana fundada por el emperador Segismundo y dedicada a luchar contra los otomanos. Draculea quiere decir hijo del dragón, ya que, como he dicho, el padre de Vlad le llamaban Vlad II Drácul, es decir, dragón, Vlad II el dragón. Por tanto, Vlad Tepes era Draculea, el hijo del dragón. En 1442, Vlad II fue obligado a entregar a sus hijos Vlad y Radu el Hermoso como rehenes al sultán Murad II para asegurar su lealtad. Así, mientras Vlad creció en la corte otomana, su hermano Radu adoptó las costumbres turcas y se ganó el favor del sultán. Pero Vlad nunca olvidó su hogar, aprendió de sus captores y también alimentó un profundo odio. Cuando su padre fue apaleado hasta la muerte en 1447 y el hermano mayor de Vlad, Mircea, fue cegado y enterrado vivo por la nobleza de Valaquia, Vlad juró venganza. Debemos tener en cuenta que en esta época, el final de la Edad Media, tal y como nosotros la entendemos, está marcada a fuego por la confluencia y el enfrentamiento entre grandes poderes. El Imperio bizantino, cuya caída final llegaría con la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453, un acontecimiento que cambiaría el mundo, el Imperio veneciano, Génova, los estados italianos, el Sacro Imperio romano-germánico, Francia, Inglaterra, Castilla, Aragón y, por supuesto, el Imperio otomano. La cristiandad no lo tenía nada fácil para frenar el avance del turco. Los otomanos habían desarrollado un sistema de gobierno centralizado y un sistema de integración en el ejército, un sistema que, por cierto, incluía a cristianos, que convertía el Imperio otomano en una maquinaria bélica temible. Las terribles formaciones genízaras eran la punta de lanza de estas innovaciones y causaban estragos entre los ejércitos húngaros y valacos. En 1456, con el apoyo de Hungría, Vlad regresó a Valaquia y tomó el trono. Pero su gobierno no sería nada fácil. Se enfrentó a la nobleza traicionera y a los otomanos, estableciendo un reinado de terror basado en el castigo extremo, es decir, en el empalamiento. Vlad no dudó en empalar a miles de enemigos, criminales e incluso nobles que consideraba traidores o consideraba que habían tomado parte en el asesinato de su padre y en el terrible castigo de su hermano mayor, Mircea. Este terrible castigo, como he dicho, consistió en la ceguera y en el enterramiento vivo, un castigo, por cierto, muy bizantino. La imagen de bosques de empalados se convirtió en el siniestro sello de identidad del reinado de Vlad III Draculea. Nosotros, los esquecelios, tenemos derecho a estar orgullosos, pues por nuestras venas circula la sangre de muchas razas bravías que pelearon como pelean los leones por su señorío. Aquí, en el torbellino de las razas europeas, la tribu Ugric trajo desde Islandia el espíritu de lucha que Thor y Odín les habían dado, y cuyos berserkers demostraron tan clara e intensamente en las costas de Europa. ¿Qué digo? Y de Asia y de África también, que la misma gente creyó que habían llegado los propios hombres lobos. Aquí también, cuando llegaron, encontraron a los hunos, cuya furia guerrera había barrido la tierra como una llama viviente, de tal manera que la gente moribunda creía que en sus venas corría la sangre de aquellas brujas antiguas, que expulsadas de Setia se acoplaron con los diablos en el desierto. Tontos, tontos. ¿Qué diablo o qué bruja ha sido alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre está en estas venas?, dijo, levantando sus brazos. ¿Puede ser extraño que nosotros seamos una raza conquistadora, que seamos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los avares, los búlgaros o los turcos se lanzaron por miles sobre nuestras fronteras nosotros los hayamos rechazado?
Es extraño que cuando Arpaz y sus legiones se desparramaron por la patria húngara nos encontraran aquí al llegar a la frontera, que Longoflogalas se completara aquí, y cuando la inundación húngara se desplazó hacia el este, los esquecelios fueron proclamados parientes por los misteriosos magiares, y fue a nosotros durante siglos que se nos confió la guardia de la frontera de Turquía. Hay más que eso todavía, el interminable deber de la guardia de la frontera, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vela. ¿Quién más feliz que nosotros entre las 4 naciones recibió la espada ensangrentada o corrió más rápidamente al lado del rey cuando éste lanzaba su grito de guerra? ¿Cuándo fue redimida la gran vergüenza de la nación, la vergüenza de Kasova, cuando las banderas de los valacos y de los magiares cayeron abatidas bajo la creciente? ¿Quién fue sino uno de mi propia raza que bajo el nombre de voivode cruzó el Danubio y batió a los turcos en su propia tierra? Este era indudablemente un Drácula. ¿Quién fue aquel que a su propio hermano indigno, cuando hubo caído, vendió su gente a los turcos y trajo sobre ellos la vergüenza de la esclavitud? ¿No fue, pues, este Drácula quien inspiró a aquel otro, de su raza que en edades posteriores llevó una y otra vez a sus fuerzas sobre el gran río y dentro de Turquía, que cuando era derrotado regresaba una y otra vez, aunque tuviera que ir solo al sangriento campo, donde sus tropas estaban siendo mortalmente destrozadas, porque sabía que solo él podía garantizar el triunfo? Dicen que él solo pensaba en él mismo. ¡Bah! ¿De qué sirven los campesinos sin un jefe? ¿En qué termina una guerra que no tiene un cerebro y un corazón que la dirija? Más todavía, cuando después de la batalla de Mohacs nos sacudimos el yugo húngaro, nosotros los de sangre Drácula estábamos entre sus dirigentes, pues nuestro espíritu no podía soportar que no fuésemos libres. Ah, joven amigo, los esquecelios y los Drácula, como la sangre de su corazón, su cerebro y sus espadas, pueden enorgullecerse una tradición que los retoños de los hongos, como los Habsburgo y los Romanov, nunca pueden alcanzar. Los días de guerra ya terminaron. La sangre es una cosa demasiado preciosa en estos días de paz deshonorable, y las glorias de las grandes razas son como un cuento que se narra. En 1462, Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, marchó con un enorme ejército para someter a Vlad. Pero el príncipe de Valaquia empleó una guerra de guerrillas despiadada, atacó campamentos, envenenó pozos y desató el terror entre el ejército otomano. En un acto de guerra psicológica, Vlad dejó miles de turcos empalados a las afueras de Targoviste, lo que hizo que el sultán se retirara horrorizado. Pero la victoria fue efímera. Su hermano Radu, apoyado por los otomanos, tomó el trono. Vlad huyó a Hungría, donde fue encarcelado por el rey Matías Corvino durante 12 años. Finalmente, en 1476, recuperó el trono, pero su reinado duró poco. Fue traicionado por su hermano y asesinado en batalla. Su cabeza fue enviada a Mehmed II como trofeo, pero su leyenda sobreviviría en el tiempo. Hoy, Vlad Tepes es recordado de muchas formas: un héroe nacional en Rumanía, un monstruo en las crónicas occidentales y la inspiración para Drácula en la literatura. Lo más probable es que Bram Stoker encontrara referencias a Vlad el Empalador en los libros que consultó en la biblioteca del Museo Británico. Un candidato clave es An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, de William Wilkinson, un diplomático británico que menciona a un gobernante valaco llamado Drácula y sus crueles métodos de castigo. Stoker tomó el nombre Drácula de este texto, donde se menciona que significa hijo del dragón, por la orden del dragón a la que pertenecía Vlad II, el padre de Vlad III, aunque en rumano también se traduce como demonio. Sin embargo, no hay indicios de que Stoker supiera en profundidad sobre Vlad Tepes. Su Drácula es un vampiro aristocrático con poderes sobrenaturales, y su historia no sigue la de Vlad más allá del nombre y la idea de un pasado sangriento. De hecho, en las primeras notas de Stoker el personaje se llamaba Conde Banfield, y solo adoptó el nombre Drácula después de leer sobre él en Wilkinson. En resumen, Stoker descubrió a Vlad Tepes a través de fuentes secundarias como libros de historia y relatos de viajeros, pero no parece haber conocido muchos detalles sobre su vida real. La historia de Vlad III es una historia de sangre, guerra y poder. Héroe o villano, eso lo decidirá la historia.